Bueno, para empezar con la palpación de la región medial del tobillo, vamos a tener primeramente cara medial del calcáneo. Por encima vamos a tener el malleolo medial, cara medial, borde anterior, vértice, borde posterior. Por debajo del vértice vamos a tener el sustentáculo del astrágalo. Más por delante ya vamos a tener el tubérculo del navicular. Un poco más por delante la primer cuña o primer cuneiforme. Y ya más adelante base, cuerpo y cabeza del primer metatarsiano. Bueno, ahora en relación a las partes blandas de la zona medial del tobillo, vamos a tener la extensión del ligamento colateral medial o ligamento deltoides, que va a tener dos capas, una más superficial y una más profunda, que se van a extender desde el reborde anterior y vértice del malleolo medial en abanico hacia desde el dorso del navicular, pasando por el cuello del astrágalo, sustentáculo del astrágalo, hasta el tubérculo medial de la cara posterior del astrágalo. Ahora, hablando de la palpación de los tendones, vamos a tener en la región medial el tibial posterior, que para que se marque le voy a pedir a mi paciente que realice un movimiento que lleve la planta del pie hacia adentro y hacia abajo, y por debajo del vértice del malleolo, en dirección al tubérculo navicular, vamos a tener el tendón del tibial posterior. Ahora en la región más anterior le voy a pedir a mi paciente que realice una flexión del tobillo para que se note el tendón del tibial anterior más medialmente y un poco más lateralmente el tendón del extensor largo del dedo gordo. Bueno, ahora en cuanto a los reparos óseos de la región lateral del tobillo, vamos a tener malleolo lateral, su cara lateral, su borde anterior, vértice, borde posterior. Más abajo vamos a tener cara lateral del calcáneo. En su parte media vamos a tener el surco de los peroneos. Más adelante vamos a tener un hueco que se corresponde con el seno del tarso, donde se puede palpar la cabeza, el cuello del astrágalo. Más por delante vamos a tener el hueso cuboides. Por debajo el surco del cuboides. Más por delante o más anterior la apófisis estiloide del quinto metatarsiano, su cuerpo y cabeza del quinto metatarsiano. Bueno, ahora hablando de partes blandas de la región lateral del tobillo, vamos a tener los ligamentos colaterales laterales, que van a ser tres. El ligamento peroneo astragalino anterior, que se dirige del borde anterior del malleolo lateral hacia el astrágalo. Luego vamos a tener el peroneo calcáneo, que se dirige desde el vértice hacia la cara lateral del calcáneo, teniendo una dirección inferior y hacia posterior. Y por último, saliendo del borde posterior del malleolo lateral, vamos a tener el ligamento astragalino peroneo posterior, que se dirige hacia el tubérculo lateral de la cara posterior del astrágalo. Bueno, ahora para la palpación de los tendones de los peroneos largo y corto, le pido a mi paciente que lleve la punta del pie hacia abajo y hacia afuera, y vamos a tener en la zona retromalleolar la vaina común de los peroneos, y luego en dirección por debajo del vértice, en dirección a la apófisis estiloide del quinto metatarsiano, vamos a tener el tendón del peroneo corto, y el peroneo largo, que en este caso no se puede palpar, se dirige hacia el surco del cuboides. Ahora voy a realizar la maniobra de cajón anterior para lograr la estabilidad antero-posterior del tobillo. Para eso mi paciente en supino, con el pie por fuera de la camisa, lo que voy a hacer es una toma con mi mano a la del calcáneo, contactando el antebrazo con la planta del pie. Con mi otra mano voy a fijar a la altura del extremo distal de la pierna para evitar movimientos que puedan perjudicar la maniobra. Luego voy a hacer un movimiento de traslación anterior
hacer la prueba de inversión forzada o bostezo externo para evaluar el estado de los ligamentos colaterales y laterales. Voy a hacer una toma en la pierna, con la otra voy a llevar a una inversión forzada. Y la prueba es positiva si se produce un aumento en la interlínea articular o si se produce dolor en la zona. Prueba de eversión forzada o bostezo interno para evaluar el estado del ligamento del tobillo. Para eso, con el paciente en la misma posición que la prueba anterior, voy a tomar la altura del extremo distal de la pierna y voy a ejercer una eversión forzada buscando evaluar con esta prueba el ligamento del tobillo. La prueba positiva si se produce dolor en la zona o apertura de la interlínea articular de la región interna del tobillo. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de Mulder. Para eso voy a ejercer una presión a la altura de las cabezas del primer y quinto metatarsiano para evidenciar un neuroma del espacio intermetatarsiano, que generalmente se produce entre el tercer y cuarto espacio. La prueba positiva si el paciente refiere dolor en la zona o una quemazón que se irradia proximal o distal según el nervio. Bueno, ahora para evaluar el tumor calcáneo, si existe alguna ruptura o no, vamos a hacer la prueba de Barthés. Consiste en poner al paciente en el punto supino y ejercer una presión a la altura de la zona media del músculo, y si se produce una extensión del tobillo, la prueba da negativa. En este caso, al aumentar el músculo, se produjo una extensión y la prueba da negativa. O también existe la prueba de Thompson, que es la misma lógica, pero con la rodilla flexionada a 90 grados. Hacemos la misma presión en zona media y si se evidencia una extensión del tobillo, en este caso, la prueba negativa. Ahora, para evaluar la estabilidad retromaleolar de los peroneos, vamos a hacer una prueba que consiste en le voy a pedir a mi paciente que lleve la punta del pie hacia abajo, hacia afuera, y vamos a evidenciar la dirección de los peroneos. Si los peroneos se dirigen anterior al maleolo, la prueba da positiva.